Gracias, David, y un gusto de estarte otra vez en este último domingo de mayo. Y vamos a ir de inmediato al texto porque el tiempo vuela y tenemos mucho que cubrir. Obviamente no vamos a poder terminar toda la carta, ni vamos a poder ver en detalle partes bastante importantes de la carta, pero espero que al final podamos tener y que ustedes y yo podamos tener una mejor visión de esta carta tan importante para los creyentes. Probablemente una de las primeras cartas que se escribieron y muy importante para los creyentes en el día de hoy. Creo que lo último que estuvimos viendo fue casi terminando el capítulo 3. Estuvimos viendo un poquito esto de la figura del ayo, palabra griega paidagogos, que se refería a un esclavo que cuidaba a un niño. Pablo está hablando del rol temporal de la ley. La ley no es mala, la ley es buena, es santa, justa, etcétera. El mandamiento es justo y bueno, pero cuando la ley se ocupa mal, como en primera Timoteo capítulo 1, Pablo habla, quieren ser maestros de la ley se ocupa mal, la ley apunta hacia Cristo, la ley era temporal, la ley tenía un rol protector, y la ley finalmente se cumple en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente, en el caso de Israel, la ley tenía esta función temporal, este rol protector, pero la idea era que ellos fueran conducidos al Señor. En cambio, el judaísmo había convertido la ley y muchas otras cosas más, las habían convertido en pesadas cargas que, como el mismo Señor dice, ellos ni con un dedo las querían llevar. Muchas de las cosas que ellos creían entonces estaban condicionando su manera de entender la justicia de Dios. Pablo dice, la justicia de Dios no se obtiene por hacer la ley o por guardar la ley, porque no hay quien pueda guardar la ley. Al contrario, el Señor vino para redimirnos de la maldición de la ley. Vamos a hacer una combinación de pantallas hoy día. Vamos a ver si puedo. em, Esto es. Ok. Aquí. Porque todos los que habéis sido revestidos de Cristo, dice el 27, todos los que habéis sido revestidos de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Okay. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo esto, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Así que ya no eres esclavo ni libre, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso es parte de la Reina Valera. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hemos dicho en varias ocasiones que uno de los temas principales aquí es el tema de la libertad en Cristo. Y es aquí donde el apóstol está
hablando de, va a empezar a hacer este contraste entre libertad y esclavitud. Ya hablando de eso, y Pablo ha dicho que la ley no libera, sino que esclaviza. Y no solamente eso, sino que la ley no es posible, tiene la posibilidad de vivificar y tampoco puede incorporar a alguien al linaje de Abraham. Esta clase de lenguaje que aparece aquí, por ejemplo, el linaje de Abraham, dice, linaje de Abraham sois. Es un lenguaje que em, era propio del judaísmo en términos de ser o querer ser parte de la familia de Abraham. Em, y mucho del lenguaje que Pablo ocupa aquí tiene que ver con eso. Pablo ha dicho que realmente uno llega a ser parte de la familia de Abraham, ¿ya? Heredero de la promesa, ¿verdad? Pablo ocupa este lenguaje de ser heredero, y no solamente heredero de una promesa, sino que también herederos de Dios. Todo esto, Pablo dice, ha sido posible porque habéis sido bautizados en Cristo, y por tanto de Cristo estáis revestidos, herederos según la promesa. Ahora, el versículo 28 es un versículo muy importante porque dentro del argumento que Pablo está usando aquí, dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y la idea aquí es que llegar a ser parte de la familia de Dios, llegar a ser parte de las promesas, a ser un heredero, no pasa por la condición racial de alguien o por su condición social o por su género. Los judíos, ¿verdad? Cuando vimos el capítulo 2, Pablo dice una expresión muy interesante, dice, nosotros judíos y no pecadores de entre los gentiles, porque los judíos consideraban a los gentiles pecadores de nacimiento, porque ellos no tenían la ley. Los judíos, la rama del judaísmo consideraba, por ejemplo, a las mujeres samaritanas como mujeres impuras desde que nacían. Las consideraban mujeres impuras desde que nacían. Esa es la palabra que da aquí, una palabra muy importante hoy día, que es la palabra cosmovisión, ¿verdad? Esa cosmovisión que se terminaba creando en las mentes de las personas, y que terminaba determinando la manera en que las personas vivían. Esta palabra tiene mucho que ver con la expresión va a ocupar aquí, en el versículo 3, que es la expresión los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo. Luego más abajo va a decir en el 9, ¿cómo es que os queréis volver de nuevo a esclavizar a los débiles y pobres rudimentos del mundo? Eran las ideas que se instalaban en la sociedad y que terminaban determinando cómo una sociedad funcionaba. Entre esas ideas estaba, por ejemplo, desde el punto de vista judío, la idea de que los gentiles no tenían, eran contaminados, eran pecadores desde el nacimiento. Estaba el pensamiento de que los esclavos, por ejemplo, no tenían la posibilidad de tener honor. Un esclavo no tiene la posibilidad de tener honor. Por supuesto, varón y mujer. Pablo ocupa una expresión muy interesante aquí. Él dice, ya no hay judío ni griego, no hay, em, ya no hay esclavo ni libre, y luego dice, ya no hay varón y mujer, varón y mujer. Es muy interesante esta frase, varón y, realmente Pablo dice varón y hembra. Ya no hay varón y hembra, varón y hembra. Y vamos a ver esto en un segundo porque esto me parece que viene directamente de Génesis capítulo 1 y lo vamos a ver. En el mundo antiguo, las mujeres en general eran consideradas inferiores a los hombres. Hay excepciones y habían lugares y habían ciudades donde las mujeres gozaban de una posición muy prominente, como por ejemplo en Éfeso, especialmente determinado por la adoración a la diosa Diana de los Efesios. En Éfeso había mucha importancia, mucho poder para las mujeres, especialmente las mujeres que enseñaban y las mujeres que eran profetisas y todo eso. Pero en general las mujeres eran inferiores, eran consideradas inferiores.
En el judaísmo había una bendición que el judío recitaba por las mañanas. Le decía: Dios, Dios, te doy gracias porque no me hiciste gentil. Y te doy gracias porque no me hiciste alguien como un ignorante. Y te doy gracias que no me hiciste una mujer. Ese es el concepto. Y es interesante lo que el Señor hace. Cuando el Señor viene, el Señor rompe con todos esos esquemas. Él rompe con todas las tradiciones, con los rudimentos que gobernaban la manera de pensar de la gente. ¿Qué es lo que el Señor hace? El Señor le enseña a las mujeres, algo que los rabís no hacían. Los rabíes no enseñaban a una mujer. ¿Por qué es tan escandalosa la escena de Marta y María? ¿Verdad? Muchas veces se ha predicado de Marta y María, que hay que ser como Marta, hay que ser como María, pero la importancia del pasaje ahí tiene que ver con la sorprendente acción de que una mujer se siente para aprender. Eso hoy día no es tema en nuestra sociedad. Que una mujer aprenda, eso no es un tema. Pero en esos días sí lo era. En esos días una mujer no podía aprender, una mujer judía era preparada para llevar un hogar, no para aprender, no se le instruía en la Torá. Y eso fue lo que el Señor hizo. El Señor instruye a las mujeres. Eh, y, y la iglesia, en un sentido, está restituyendo el orden original o el orden ideal en la creación de Dios. Es una nueva creación, como dice Gálatas capítulo 6, al final del libro, somos una nueva creación, una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. La palabra criatura o creación es lo misma. Se puede traducir tanto criatura como creación. Y Pablo dice, nosotros hemos sido librados de esos rudimentos, hemos sido librados. La iglesia, para empezar, dice Pablo, nadie tiene mayor favor delante de Dios por ser judío o griego. Nadie tiene mayor favor delante de Dios por ser esclavo o ser libre, ni varón ni mujer. Dios en la era de la iglesia está restituyendo el orden como donde no hay diferencias raciales, donde no hay diferencias de género. Habrán roles que se tendrán que mantener dentro de los estándares bíblicos, pero está lejos de lo que el mundo ha practicado en términos de menospreciar a otros por su género, por su raza o por su condición social. Muy interesante lo de... me acabo de dar cuenta de que perdí algo que tenía y no lo tengo ahora. Bueno, iba a ir a Génesis y no lo vamos a ver por el tiempo, porque es la frase varón y mujer es lo que Pablo está resaltando aquí, probablemente apunta hacia allá. Pablo vuelve a decir abajo en el versículo 9, vuelve a ocupar esta expresión rudimentos, la expresión es una palabra que se asociaba con, ahí está la palabrita, estoigeia, y ese vocablo se asociaba muchas veces con los elementos fundamentales de la naturaleza. A veces se asociaba con el fuego, con el agua, se asociaba con el aire, etc. Y esos muchas veces eran considerados deidades. Esa palabra rudimentos es la que Pablo está ocupando aquí. Y que terminaban causando esclavitud, esclavizan. Pablo dice, los creyentes han sido libres de eso ahora. No necesitan seguir esa corriente. Pablo parte la carta hablando a los Gálatas diciendo que hemos sido librados del presente siglo malo. Por eso es que es tan sorprendente lo que Pablo dice en el versículo 10. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Lo más probable es que Pablo tiene en mente las fiestas judías, que los judaizantes o los perturbadores querían instaurar. Y ese es lo que hemos comentado antes, ¿verdad? Si uno acepta algo, como que hay que agregarle algo al Evangelio o a la santidad, ¿verdad? Algo externo, aparte de Cristo, aparte del Espíritu, entonces terminamos incorporando un montón de cosas que consideramos necesarias para nuestra santificación. Y una de esas, en el caso de Gálatas, era guardar los días, los meses, los tiempos, los años. Hasta el día de hoy, los judíos celebran muchas festividades, ¿verdad? Y el Año Nuevo, y hay que comer una cierta comida, y hay que vestir una cierta ropa, y si uno no hace eso,
entonces está en riesgo de no estar bien delante de Dios, está en riesgo de no agradar a Dios, está en riesgo de tener un año. Algo de eso en Chile ha pasado, ¿verdad? De años atrás, no sé si todavía alguien lo hace, para Año Nuevo había que comer ciertas comidas, había que vestir cierta ropa para poder tener un buen año, ¿verdad? Bueno, Pablo lo que tiene en mente cuando habla de los rudimentos son esa clase de cosas. Cosas que si uno no las hace, entonces dice, la gente dice, me va a ir mal, no voy a tener un buen año. Pablo dice, el creyente ha sido librado de esas cosas. Y los creyentes están retrocediendo en Galacia, están retrocediendo en cuanto a eso. El versículo 16 del capítulo 4, Pablo dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Interesante esto, ¿verdad? Eh, Generalmente las personas en algún punto están felices con lo que tienen y no quieren ser desafiados en lo que creen. Pablo se ha hecho su enemigo por desafiar lo que los Gálatas están comenzando a creer. Pablo dice, me he hecho vuestro enemigo. Y resulta que ellos lo que quieren es apartarlos. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros. La expresión de nosotros no está en el original. Más bien dice quieren apartaros, y bien puede ser que la idea no es que Pablo esté pensando en que sean distanciados de ellos, me están quitando mis amigos, me están quitando mis seguidores. Pablo está más preocupado, Pablo no buscaba seguidores, él no buscaba adeptos. Pablo está preocupado de que estén siendo apartados de la verdad del Evangelio, que es lo que ya ha explicado en el capítulo 1, en el capítulo 2, cuando vi que no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Y esto es lo que los perturbadores están haciendo. En el versículo 19, el apóstol Pablo ocupa un lenguaje muy interesante. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo ocupa un lenguaje, ay, no sé cómo se dice, David, del mundo de la obstetricia, ¿será? Tú me puedes corregir si estoy mal, del mundo de la obstetricia, el lenguaje de un bebé que está siendo formado dentro de su madre. Ese es el lenguaje que Pablo ocupa aquí. Y dice, hijitos míos, estoy volviendo a sufrir, pero no es para darlos a luz, es lo contrario. Es para que sean formados dentro, es como si el proceso fuera a la inversa. Y Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo dice, ese es mi propósito, ese es mi anhelo. Mi anhelo es que Cristo se desarrolle, se forme dentro de ustedes. Cuando ustedes están recibiendo una idea como esta, un falso, otro evangelio, como Pablo, ocupando el lenguaje gálatas, cuando ustedes reciben otro evangelio, lo que están haciendo es provocar, por decirlo así, ocupando el lenguaje de la obstetricia aquí, un aborto espiritual. Cristo no puede ser formado en ustedes. Están atentando contra esa formación interior. No pueden coexistir las dos cosas. Cristo es el que tiene que formarse en ustedes. Y lo que Pablo va a explicar, esto lo va a explicar con mucho más detalle en el capítulo 5, cuando explique que Cristo sea formado en el creyente es que se haga evidente el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo que produce o reproduce el carácter del Cristo que se forma dentro del creyente. Por eso es que el apóstol Pablo dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Él no puede entender, él no puede concebir, a él le cuesta asumir que los creyentes de Galacia estén considerando para su justicia y para su santidad incorporar la ley o incorporar cosas externas, incorporar la circuncisión, incorporar ciertas comidas, incorporar ciertas fiestas, como si eso va a tener un efecto positivo en su justicia o en su santidad, cuando realmente lo que ellos han experimentado es haber sido librados de aquellas cosas, porque lo único que producen es esclavitud. Está perplejo, está perplejo. Bueno, más adelante viene este difícil pasaje de Abraham y Sara y Agar, ¿verdad? Que no los vamos a poder ver,
donde Pablo dice esto es una alegoría y todos se complican mucho con esto de la alegoría. Bueno, Pablo está siguiendo un método que es propio de la época. Quizás no era su método, no creo que haya sido su método, pero sí era un método conocido y es probable que haya sido el método que ocupaban los judaizantes o el método que ocupaban los perturbadores. Pablo de alguna manera les va a pelear la batalla en el mismo terreno. ¿Mm? Y Pablo va a usar la Torá y los va a hacer reflexionar en que incluso la Torá, Génesis, la historia de Génesis, ¿verdad? Tan interesante, capítulo 16, capítulo 21 de Génesis, de Sara y Agar, para ilustrar la situación que los Gálatas están viviendo. ¿Mm? Pablo dice que Agar representa a alguien y Sara representa a alguien, aunque Sara no es muy mencionada, más bien Agar se menciona, pero Agar se asocia con Sinaí, que se asocia con la Jerusalén actual, la cual produce hijos para esclavitud o engendra hijos para esclavitud. Pablo continúa el lenguaje eh, de la obstetricia, ¿verdad? Al decir que la Jerusalén actual engendra hijos para esclavitud, engendra hijos para esclavitud. Bueno, más adelante, ya en el versículo 28, Pablo dice así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Otra vez esta expresión, hijos de la promesa. Somos pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía. Interesante lo que hace Pablo aquí, porque en ninguna parte en Génesis se dice que, que, em, que Ismael perseguía a Isaac. Es más, la idea de perseguir, de molestar, viene de las tradiciones rabínicas, pero no del texto de Génesis. Pablo ocupa un vocablo que es perseguir, ¿verdad? Que ya Pablo lo ha ocupado aquí en Gálatas cuando, por ejemplo, en el capítulo 1, ¿verdad? Y el versículo eh, que habla que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. eh, Aquí está el versículo 13, cuando dice, em, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Él perseguía a la iglesia de Dios. Él era parte de esa familia. Él era parte de los hijos de Agar, por decirlo de una manera también. Más adelante Pablo dirá que aquellos que predican la circuncisión lo hacen solamente para no padecer persecución, para no ser perseguidos. Noten ustedes cómo estos vocablos se mantienen en la idea del apóstol Pablo en los Gálatas. Y dice, pero el 28, 29, como el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Torá? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Pablo no se va con medias tintas, como decimos en Chile. Pablo nos dice, converse con las personas, trate de ganar al hermano, échenlos. Este es el mensaje detrás. Echa fuera a la esclava. Y este es el mensaje que Pablo está deslizando a los creyentes. Echen a los que están perturbando vuestra libertad. Echen a los que están agregando algo al evangelio. Echen a aquellos que están usando la Biblia para justificar sus ideas de acuerdo a lo que ellos quieren que se haga, de acuerdo a sus rudimentos, de acuerdo a su cosmovisión. Pablo termina en el 31 diciendo de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esto es el título de la Reina Valera y que no me interesa. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el versículo 1 es como una bisagra que conecta la historia o la narrativa que Pablo incluye de Sara y Agar con lo que va a empezar a decir en capítulo 5 en adelante con la vida en el espíritu y la verdadera libertad cristiana. En el texto, original, digamos, en el texto original, eh, la expresión, ¿dónde está? Hijo de la esclava, dice hijo de la esclava, sino de la libre. Y el versículo 1 de la Reina Valera dice, estad pues firmes, y comienza con esa expresión. Pero esa expresión, estad pues firmes, está bien avanzado en el versículo 1 en el texto original, estéquete un.
está ya casi a la mitad del versículo. El texto griego más bien termina con la expresión sino de la libre. E inmediatamente Pablo incluye la frase, el sustantivo libertad. A libertad o para libertad. Que Cristo nos libertó. Pablo ocupa tres vocablos que se llaman cognados, vocablos de la misma familia, el adjetivo, el sustantivo y el verbo, ¿verdad? La libre a libertad, Cristo nos libró. Esto es muy enfático y esto es muy en los oídos. Acuérdense que creo que lo he mencionado, que las personas del primer siglo y el mundo antiguo en general no eran grandes lectores, ellos más bien escuchaban, la lectura era algo no común, no todos sabían leer, muy poca gente sabía leer, por tanto las cartas se escribían pensando en ser oídas. Y cuando se escriben, obviamente no hay puntuación. Por eso decía yo el otro día que los títulos y los números y los capítulos que aparecen en nuestras Biblias a veces ayudan, a veces no. Aquí no ayuda, porque corta el hilo de lo que Pablo viene diciendo. Dice, por tanto, hermanos, no somos de la esclava hijos, sino de la libre, a libertad. Cristo nos libró. Estad, por tanto, firmes en la libertad. Aquí tengo una foto esto es lo que se conoce como el texto, el Códex Sinaítico. Esto es uno de los manuscritos más interesantes que existen y de los más confiables que hay. Y aquí, entre comillas, se puede ver que Pablo no escribía con coma. O sea, esto no lo escribió Pablo, que no vaya alguien a pensar que esto es más o menos del siglo IV, siglo III. Así que, pero sí se escribía en esa época, sin punto, sin coma, sin numerito, sin división de capítulo. Pablo aquí incluye la palabra tecna, ¿verdad? Hijos, y luego ala. Dice, bueno, no somos de la esclava hijos, tecna, sino tes eleucera. Y luego inmediatamente incluye la palabra te eleuceria. Todo juntito y todo pegado. No hay número, no hay divisiones. Es muy interesante mirar todo esto y ver cómo los creyentes leyeron y cómo los creyentes escucharon. No así como nosotros que tenemos nuestra Biblia con números y todo eso. No es así la Biblia como la tenían, obviamente. Es muy importante entonces esto en el tema de Pablo, y en el versículo 2 dice él, he aquí, yo Pablo digo que si os circuncidáis. Y Pablo aquí en el versículo 2, 3 y 4 va a dar eh, tres consecuencias trágicas de alguien que piensa en circuncidarse y guardar la ley. ¿Cuáles son esas tres cosas? Lo primero es, la más terrible quizá, de nada os aprovechará Cristo. De nada os aprovechará Cristo. Eso es una de las más terribles. La segunda, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si alguien dice, mire, no, si yo me voy a circuncidar, eso es lo único que voy a hacer para guardar la ley de Moisés, Pablo, nada más. Pablo dice, si se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Si se circuncida pensando que la circuncisión tiene un valor, esa es la idea. Si se circuncida pensando que la circuncisión tiene un valor para su justificación y su santidad, está obligado a guardar toda la ley. Y ya Pablo ha explicado que no hay quien pueda guardar la ley, en el capítulo 3 lo ha dicho, no hay quien pueda guardar la ley, y están bajo maldición. En segundo lugar, en el versículo 4, Pablo dice, de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto también es muy severo. Pablo no está hablando de algo que ocurrió, Pablo está hablando de lo que va a pasar o cuáles son las consecuencias de tomar una mala decisión. Es como si yo le digo a alguien, es como si alguien le dice, si tú no te vacunas, tienes mucho riesgo más de enfermarte. Una verdad general, no quiere decir que ha ocurrido. Mi doctor estará de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo. Si tú no te vacunas, tienes mucho más riesgo de enfermarte. No se ha enfermado, tampoco se ha vacunado, tampoco se ha enfermado, pero le está diciendo, esto es lo que va a pasar si no haces esto. Esto es lo que quiere decir el versículo 4. Aquellos que están pensando en justificarse por la ley,
lo que realmente están haciendo es desligarse de Cristo, es caer de la gracia. No creo que Pablo tenga en mente el tema de la pérdida de la salvación, no es eso el tema aquí en Gálatas, más bien Pablo está hablando de las consecuencias del alcance, el alcance de lo que implica querer incorporar algo a lo que Cristo ha hecho. Luego Pablo va a seguir avanzando, versículo 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ups. Sino la fe que obra por el amor. Es muy interesante ver que a esta altura alguien podría haber estado pensando, bueno, entonces vivimos sin ley, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está diciendo. No tenemos que guardar una ley, no tenemos que seguir ninguna clase de regla. No es eso lo que Pablo está enseñando. Pablo dirá en el versículo 6 algo que va a explicar más adelante, que la fe es una fe que obra, es una fe que se hace evidente, es una fe que se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta a través del amor. Muchos, ¿verdad? Eh, les cuesta eh, em, ¿cómo se dice?, compaginar Gálatas con Santiago. Lutero odiaba la carta a Santiago, decía que no debería estar en la Biblia, porque y como que iba en contra del mensaje de la justificación por la fe. Pero no está en contra, y Pablo está haciendo muy claro aquí, la fe no es una fe que obra en un vacío, la fe no es simplemente una teoría, es una fe que obra, pero es una fe que obra a través del amor. Y eso es lo que Pablo dice más adelante en el versículo 12, 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no ocupéis o uséis la libertad como ocasión, como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta es la fe que obra por el amor. ¿Se da cuenta? La libertad cristiana no es libertinaje, la libertad cristiana no es que yo ahora hago lo que se me da la gana, sino que es una clase de libertad que se expresa en actos de amor, en actos de amor. Pero ese amor es producido solo por el Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Pablo habla de las consecuencias aquí en el versículo 3, a libertad fuisteis llamados. No sé, quizás no he enfatizado lo suficientemente fuerte lo que la libertad en Cristo es. Es algo que debemos defender a toda costa. Pablo ya ha hablado, echa fuera la esclava. Pablo ya dijo en el capítulo 1 que aquellos falsos hermanos que entraron para espiar nuestra libertad en Cristo, a los cuales ni por un momento, dice, ni por un momento nos sometimos nos sometimos para que la verdad del evangelio permaneciese con ustedes. La libertad en Cristo es algo que tiene que ser defendido, y tiene que ser defendido con compasión y tiene que ser defendido con amor, porque tampoco se trata de imponer algo, porque si no estaría haciendo lo mismo que hacen los judaizantes, querer obligar a otros. Es una fe que obra a través del amor, obra a través del amor, se hace manifiesta a través del amor, servíos por amor. Servíos, la preposición por aquí, significa eh, eh, significa a través, perdón, a través del amor. ¿Okay? Y luego el versículo 14, Pablo dirá, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Eso es lo que estaba pasando en Galacia. Habían problemas, estaban comiéndose, mordiéndose
como serpientes que muerden, esa es la idea aquí. Pablo dice, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Alguien dirá, un momentito, un momentito. Pablo ha venido hablando de la ley, Cristo redimió de la maldición de la ley, que nadie puede guardar la ley, y ahora dice que la ley en esta palabra se cumple. ¿Cómo Pablo se está contradiciendo? Pablo no se está descontradiciendo. Pablo está diciendo lo mismo que, por ejemplo, el Señor Jesús dijera cuando habla que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. ¿Cómo cumplió el Señor la ley? De la manera que nadie más pudo hacerlo. No solamente no quebrantándola, sino que disponiendo de su vida por amor, incluso por amor a Dios, amor al prójimo y amor a Dios por sobre todas las cosas. Él cumplió la ley. Y Pablo dirá más adelante, el Señor en los evangelios dice que toda la ley y los profetas se cumplen esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 13 dice, y el versículo 8, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto para mí es sencillamente sorprendente, ver que el creyente no es llamado a guardar la ley, no es llamado a hacer la ley, pero cuando el creyente ama, el creyente cumple la ley. Y eso sigue siendo lo que Dios espera que su pueblo manifieste. Cristo formado en el creyente. Y entonces viene el versículo 16. Digo pues, por tanto, andad en el Espíritu. El primero es un imperativo. Y el segundo, y no satisfagáis los deseos de la carne. El segundo suena como imperativo, pero no es imperativo. ¿Ok? Es modo subjuntivo. Vaya y chequéelo ahí en su Biblia. Si quiere chequearlo después. No es imperativo. El primero es imperativo, andad en el espíritu. El segundo es un aoristo subjuntivo. Y no cumpliréis. Y no cumpliréis. Es un doble negativo aquí, antes de la expresión satisfagáis. Me telésete. Y de ninguna manera cumpliréis. Así que el versículo 16, más que un mandato, es una promesa. Los imperativos no siempre son mandamientos, ¿ok? Los imperativos no siempre son mandamientos. Sí apelan a la voluntad de otra persona. El imperativo siempre es volitivo, pero no siempre es un mandato. ¿Mm? Come, hermano, come. Claramente no me están mandando a comer. Yo quiero comer y estoy esperando esa invitación a comer con ansia. Y alguien me dice, come, es un imperativo. ¿Mm? Come. Aquí Pablo creo que lo que está haciendo es apelar a la voluntad de los creyentes y animándoles a andar en el Espíritu. Como resultado, no van a satisfacer los deseos de la carne. La circuncisión y la ley de Moisés no tiene herramientas contra el deseo de la carne. No puede batallar contra el deseo de la carne, porque la circuncisión y los rudimentos del mundo y todas esas cosas pertenecen a una esfera, que es la esfera de la carne, que no tiene poder sobre la carne. Pablo en el 18 dirá, si sois guiados por el Espíritu. Otra frase muy, muy, muy importante. Noten ustedes, si alguien pregunta, ¿cómo se vive la vida espiritual de un creyente? ¿Cómo se vive la espiritualidad de un creyente? No se mide cómo se viste, no se mide por el largo del pelo, no se mide por los himnos que canta, no se mide por esas cosas externas. Estamos acostumbrados a que se nos dijo así, pero no es así. La espiritualidad de un creyente se mide por el grado en el cual anda, camina y es guiado por el Espíritu. Y el Espíritu lo que produce es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que caracteriza la espiritualidad de un creyente. Noten ustedes las obras de la carne, enemistades, fornicación, adulterio no está en el original.
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, mire, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas. Entre paréntesis, la lista no es exhaustiva, ¿ok? Esto no son las únicas obras de la carne. Pablo dice cosas semejantes a estas. Lo mismo con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es una lista exhaustiva. Contra tales cosas, cosas semejantes a estas. Ahora, noten ustedes, alguien dirá, bueno, yo no soy alguien que ando en adulterio, en fornicación, no ando en idolatría y esposa o en la inmundicia, pero muchas veces, hermanos, somos capaces de esconder cosas. Muchas de estas cosas que Pablo menciona son fáciles de esconder, como el celo, como la envidia o la lascivia. Son fáciles de esconder y podemos aparentar delante de otros que somos muy espirituales por la forma en que nos vestimos y cosas así, podemos parecer muy espirituales. Y resulta que el corazón está lleno de estas cosas, está lleno de envidia, está lleno de ira, está lleno de resentimiento, está lleno de lascivia. Porque esas cosas externas no pueden eliminar, no tienen poder contra los celos, contra la ira, contra la lascivia. No tienen poder contra eso. Es el espíritu. Es el espíritu, hermanos. Versículo 25. Si vivimos por el espíritu. Noten ustedes todas las expresiones. Andar en el espíritu, guiado por el espíritu, vivir por el espíritu. La expresión andemos no es igual a la del versículo 16, es otro verbo. Significa andar en línea, andar en la esfera. Como creyente, yo obviamente soy responsable de proveer lo necesario. Por decirlo de una manera, la Escritura dice, no debo yo contristar al Espíritu, ni debo apagar el Espíritu. Esa es mi función. Debo llenar mi mente con la Escritura. Debo llenar mi mente con aquellas cosas que honran a Dios. Si meto en mi mente mala información, entonces obviamente eso va a inhibir el trabajo del Espíritu. Pero si yo tengo un estilo de vida que se caracteriza con las cosas que el Espíritu se caracteriza por aquellas cosas o por proveer los ingredientes necesarios para que el Espíritu trabaje en mí. El Espíritu va a trabajar en el creyente proveyendo el fruto, produciendo el fruto del Espíritu. Leer, orar, aprender con otros creyentes, estar con otros creyentes. Todo eso va a contribuir a que yo pueda andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Bueno, ya son casi un cuarto. Por si acaso, Pablo dice en el versículo 6, si alguno fuere sorprendido, que alguien produzca el fruto del Espíritu no significa que sea perfecto. ¿Okay? Eso es lo que Pablo va a decir. Y de hecho, el versículo 1 y los siguientes versículos, Pablo va a hablar de cómo funciona en la práctica. ¿Cómo funciona en la práctica alguien espiritual? Lo primero que tiene que tener el creyente en mente, dice Pablo, es que el creyente no es perfecto. Puede ser sorprendido por alguna falta. Aquí no significa que el creyente, cuando dice, si alguien fuere sorprendido en alguna falta, dice, te pillamos, te pillamos. Bueno, eso puede ser, pero a mí me da la idea aquí que el creyente más bien es alcanzado como una fiera que va persiguiendo a alguien y lo alcanza y lo atrapa. Pero ¿qué pasa si eso ocurre? Dice Pablo. Vosotros que sois espirituales, restauradle. Y hermanos, sabemos tan poco de restaurar. Sabemos mucho de criticar. Somos muy buenos para juzgar, expertos en disciplinar, pero sabemos poco de restaurar. Sabemos poco de cómo ayudar a un hermano, a una hermana, a que vuelva otra vez a estar apasionado por Cristo. Vosotros que sois espirituales, el vocablo restaurar es un vocablo que aparece en los evangelios para hablar de las redes que están siendo restauradas, de tal manera que vuelvan a ser útiles. Que una red rota no sirve.
Un creyente que es alcanzado por el pecado necesita ser restaurado para poder volver a ser útil otra vez. Y dice, considerándote a ti mismo. Pablo no está diciendo que el que restaura es espiritualmente superior al que necesita ser restaurado. El que restaura debe recordar que es débil. El que restaura debe hacerlo con humildad. Y el versículo 2 dirá, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Estamos bajo ley? Sí, la ley de Cristo. Una ley diferente. Una ley que opera a través del amor. Una ley que hace y que busca que Cristo sea manifestado. La ley que dice que ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una ley que dice que el mundo me es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo. Y lo que vivo, dice ahora Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. La nueva ley, la ley de Cristo, lo que busca es promover el carácter de Cristo, reproducir el carácter de Cristo. Y eso se hace solo. Eso es solamente posible cuando Cristo es formado en nosotros. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos bendiga y que nos permita ver lo que necesitamos aprender, lo que necesitamos hacer en nuestras propias vidas para que el Espíritu trabaje de otra manera en nosotros y produzca en nosotros la clase de vida y la clase de carácter que Dios espera ver en su pueblo.